La economía en el mundo está siendo afectada. Fíjense que, por ejemplo, en España ya está reportando más de 4 millones de personas desempleadas en la economía española, que ya está bien, ¿eh? Nada más para decirles que en lo que va de la pandemia se han perdido en España 762.742 empleos y hoy los españoles, 4 millones de ellos, hoy están levantándose, bueno, ya se levantaron hace 7 horas, pero no tienen dónde estar, no tienen qué hacer, no tienen ingreso. Y claro, viven del ingreso del paro, ¿no? Pero yo me pregunto, bueno, si son en récord en desempleo esos 4 millones de españoles, pues ¿cuál es el desempleo en México? ¿Cuántas personas han perdido el empleo en el país? Somos un país tan improvisado que ni siquiera eso llevamos como, digamos, porque como están metidos en la economía informal, pues entonces, pues tienen empleo. Y entonces la cifra que en México se da de desempleo, pues no es real. Y hablando de cuestiones que tienen que ver con nuestra economía, ya empezó con First Majestic Silver Corporation la cadena, porque estoy seguro va a ser una cascada de demandas en contra del país. Esta First Majestic se está quejando del SAT, porque ahora resulta que en las cuentas del gran capitán debe un dineral y entonces pues va a llevar esto a una controversia. Entre otras cosas que mi querido Alberto Aguilar, como siempre, nos tiene como crónica esta mañana. Y te saludo. ¿Cómo estás, querido amigo? Buenos días, Alberto. Hola, Pedro. Qué gusto saludarte, como siempre. Bien lo dices, Pedro. Pues sí, probablemente nos tendremos que acostumbrar a este tipo de controversias. Ayer, más o menos antes del mediodía, First Majestic, esta minera canadiense que pues ha tenido una disputa con el SAT desde hace tiempo, pues ya oficializó el inicio de su procedimiento de un arbitraje en el capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, el Telecán. Pedro, me acuerdo en alguna ocasión cuando cubrí las negociaciones del Tratado de Libre Comercio allá en los finales, más bien principios de los 90s, me acuerdo que tuve en mis manos una relatoría de las controversias que había entre Canadá y los Estados Unidos en el acuerdo comercial que tenían por entonces los dos países. Y obviamente, bueno, los canadienses se quejaban de la larga lista de controversias que había con Estados Unidos, que no respetaba mucho las reglas. Bueno, ahora en el caso de lo que estamos viviendo, pues me parece que a los mexicanos nos tendremos que acostumbrar, como les digo, a este tipo de controversias, porque aquí en este caso lo que estamos viendo es que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha tenido el cuidado en torno a los riesgos que pueden generar algunas políticas públicas con los acuerdos comerciales, concretamente el que se tiene con Estados Unidos y Canadá. De por sí, bueno, los demócratas nos traen en la mira, ya sabemos que hay temas delicados en lo que tiene que ver con el ámbito ambiental, el tema laboral, ya con Joe Biden en la Casa Blanca, y una relación que inició distante con Estados Unidos, lo vimos en este comunicado que hubo recientemente de la reunión que hubo entre el presidente López Obrador y el presidente Biden. Bueno, me parece que el tema de las controversias se van a hacer más elevadas en el ámbito del TEMEC. Recientemente el Departamento de Estado advirtió de los riesgos de los ajustes a la ley eléctrica que ya fue aprobada por el Senado. En la parte agropecuaria, bueno, pues hay temas ahí por el asunto de la temporalidad que quieren imponernos los agricultores de Florida. En varios temas, ya salvamos el de las berries, pero no se ha dicho la última palabra en el tema de la fresa, en el tema del pimiento, en el tema del pepino, en el tema de la calabaza. Y ayer en ese contexto se inscribe esta disputa con First Majestic, que como les decía Pedro, bueno, pues es un asunto ligado a un lío fiscal. Un viejo tema que se remonta al sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. En el SAT estaba Aristóteles Núñez. Luego, pues vino el cierre del sexenio, ya no se arregló el tema. Llegó Margarita Ríos Farjat, que ahora está en la Suprema Corte de Justicia, llegó al SAT. Hubo visos de algún arreglo, se desvanecieron con la llegada de Raquel Buenrostro. Hay en la mesa un diferencial de $500 millones. Y bueno, este pleito de esta firma minera que dirige aquí Ramón Mendoza, pues les puedo decir que lo heredó First Majestic de una minera conocida como Primero Mining. Resulta que First Majestic se quedó con Primero Mining. Primero Mining era la propietaria del yacimiento de plata Sandimas, ubicada en Durango,
Y bueno, ¿qué es lo que heredó? ¿Por qué esta controversia? ¿Dónde está la diferencia? Bueno, el punto es que First Majestic pagó la compra de esta transacción a Primero Mining con un intercambio accionario y también con regalías futuras en la producción de algunas minas, como en el caso de esta de San Dimas. Este es un tema que se acostumbra mucho en el ámbito de la minería. En el argot minero se le conoce como streaming, pero el SAT difiere del valor futuro que se dio a la plata en el contrato. O sea, siempre, como son contratos a largo plazo y la producción de plata no se extrae de jalón, sino que pues se extrae en el transcurso de los años, bueno, pues se fija un precio a valor presente de lo que será el estimado de lo que valdrá la plata. Y ahí está el quid. El SAT calcula que pues el tema fue muy bajo para no pagar y los de la empresa First Majestic dicen, bueno, pues es el valor que se fijó en la época de Primero Mining, nosotros heredamos este convenio, así se fijó, hay elementos de juicio que se han ponderado, modelos económicos que se hicieron, y ahora, bueno, pues quien deberá decidir serán árbitros en el ámbito del Telecán. Y usted preguntará, bueno, pues el Telecán ya venció. No, el Telecán todavía sigue vigente porque se abrieron espacios hasta de 3 años para algunos temas, por ejemplo, el de la minería, claro, ya bajo el paraguas del TEMEC, pero finalmente lo que imperará será las cláusulas del Telecán para este tema. Y bueno, en caso de que el gobierno mexicano, en caso de que el SAT no logre pues el objetivo en este juicio, bueno, pues el costo pues será el que no podrá percibir la suma de impuestos que se está hablando, estos $500 millones, y tendrán que pagar las costas de lo que pues son los juicios y el arbitraje. Por desgracia, pues lo que estamos viendo es que otra vez los mecanismos de negociación no funcionaron y pues otra vez es otro expediente contra la iniciativa privada que incluso en su momento ha servido para estigmatizar a la minería canadiense por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque recordarán que llegó a hablar de que los canadienses no pagaban y bueno, estigmatizó a la minería por este tema. Y bueno, pues el tema es que al final de cuentas se llegó a esta controversia, no ha habido arreglo, ya no va a haber arreglo y ahora lo tendrán que decidir unos árbitros en el ámbito del Telecán, un viejo asunto ligado a este tema del streaming.